la señora murió el 3 de marzo. Todos en el barrio decían que era una bruja, pero a mí me parecía grosero que lo dijeran. Sin embargo, hasta después de su muerte, iba a comprobar que quizás la gente del barrio tenía razón. Déjenme les cuento por qué. Muy buenas noches, comunidad, espero que escuchen con el mejor humor las siguientes historias, y si no, si algo les preocupa por ahí, deseamos que estos relatos sean un escape, que aunque sea por un ratito, se olviden de lo demás. Esa es la misión de este podcast. Las historias de hoy son de esas que le pudieron pasar a cualquiera, historias que te pudo haber contado un amigo, un familiar, alguien del trabajo. Pero no por su sencillez dejan de ser aterradoras y relatos signos de quedarse en su memoria por mucho, mucho tiempo. Vamos pues a las historias de hoy, escúchenlas como entretenimiento o como advertencia. Ustedes sabrán decidir. ¿Estás escuchando? Un saludo, querida comunidad, los escucho y saludo desde El Salvador, en un pueblito pequeño desde donde, se imaginarán, todos los rumores corren más que rápido. Por eso me gustaría que mi relato sea anónimo, por favor. Desde ese tiempo tenía mucha curiosidad por compartirles algunas de tantas experiencias raras que he tenido, pero la que ocurrió hace poco fue la que finalmente me animó a perder el miedo a escribirles. Para dar un poco de contexto, esto fue reciente, pero empieza hace muchos años. Cerca de mi casa vivía una señora ya bastante mayor, y en el barrio siempre se decía que era una bruja. Cuando yo estaba pequeña, nunca lo creí. De hecho, a mí siempre me dio la impresión de ser una abuelita tranquila. Me imaginaba que sería de esas que te ofrecen chocolate caliente cuando vas a visitarlas. Por eso, incluso me molestaba un poco escuchar a la gente hablar así de ella. Hablar sin conocer realmente. Pero hubo algo que pasó un diciembre, cuando yo estaba de vacaciones, que me hizo empezar a dudar. Ese día salí con mi primo a andar en bicicleta por el barrio. Cuando pasamos frente a su casa la vimos salir al patio con un recipiente en la mano. Desde donde estábamos vimos que lo inclinó y tiró algo al suelo. Al principio no sabíamos qué era, pero como éramos curiosos nos acercamos un poco más. Cuando vimos bien lo que había tirado se nos revolvió el estómago. Eran como restos. Restos de algo de animales pequeños. Restos oscuros y húmedos. Sangre, piel y huesos. Algo bastante desagradable. Yo le tengo una fobia enorme a los sapos y cosas así que salí corriendo de inmediato. Mi primo se quedó unos segundos más mirando y luego salió detrás de mí, pálido. Corría intentando no vomitar. Desde ese día les juro, cada que pasábamos frente a su casa sentíamos hasta el aire raro, como si el olor de la sangre de ese día se hubiera quedado ahí, así que preferíamos evitar ese lado de la calle. Con el tiempo todo se fue olvidando, poco a poco, como todo. Hasta hace unos días. El pasado 13 de marzo la señora falleció. Como su casa era muy pequeña, su familia decidió velarla afuera. Ocuparon un carril de la calle para poner sillas y que la gente del barrio pudiera acompañarlos. El problema fue que mi hermana había dejado su carro estacionado cerca de ahí. Algunos familiares de la señora vinieron a tocar la puerta para pedir que lo moviéramos, pero mi hermana no estaba en la casa ni había dejado las llaves y la conversación terminó en una pequeña discusión. Mi mamá se molestó bastante. Recuerdo que dijo algo que después me dejó pensando mucho. Dijo que ni estando muerta, esa señora dejaba de molestar. Yo le dije que mejor no dijera eso, porque aquí siempre se escuchan historias y pues, dicen que con las brujas no se juega, que de las brujas no se habla mal, ni siquiera cuando ya murieron porque siguen escuchando. Pero mi mamá solo dijo que era broma y no le di importancia. Apenas unos momentos más tarde, ni 5 minutos después, la luz de la casa se apagó de golpe. No fue como cuando hay un apago normal, simplemente todo quedó oscuro de un segundo a otro. La televisión se apagó, el ventilador dejó de sonar y la casa quedó en un silencio profundo. No se escuchaban ni los ruidos de la calle. Mi mamá dijo desde la cocina que seguro se había ido la luz, pero algo no me cuadraba. Miré mi celular y seguía cargándose. La pantalla estaba encendida y el icono de la batería marcaba que la carga seguía. Fui a la ventana para mirar afuera. Las casas de los vecinos estaban completamente iluminadas, las lámparas de la calle seguían encendidas y hasta se escuchaba la televisión de la casa de al lado.
Solo nuestra casa estaba oscura y se sentía también demasiado callada. Decidí ir a revisar el interruptor general. El pasillo que conecta con la sala siempre ha sido un poco oscuro, pero esa noche lo sentía más largo de lo normal. La única luz que entraba era la de la calle por una rendija en la ventana. Mientras caminaba noté que seguía sin escuchar la calle, el ruido, el viento. Solo escuchaba mis pasos. Sentía el aire más frío y esa sensación incómoda de que no estaba sola. Cuando estaba llegando al fondo del pasillo me di cuenta de algo raro. Algo en la oscuridad de la sala se veía distinto, como si en medio de la penumbra hubiera algo parado, pero no reflejaba nada de luz. Era como una sombra negra en la oscuridad. Me quedé mirando unos segundos, tratando de acostumbrar la vista, tratando de reconocer cualquier forma. Al principio pensé que era algún mueble o tal vez la puerta mal cerrada, pero entonces distinguí una silueta. No tenía una forma clara, era más bien como una mancha de oscuridad con volumen, como si una sombra se hubiera separado de la pared. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a la casa. Pregunté en tono agresivo que quién andaba ahí, pero nadie respondió. Entonces pasó algo que me dio todavía más miedo. La sombra se inclinó ligeramente hacia un lado, pero no con un movimiento brusco. Fue exactamente el gesto que hace alguien cuando intenta observar mejor algo en la oscuridad. En ese momento sentí como el miedo me recorría desde la nuca, como me bajaba por la espalda. Di un paso hacia atrás, la sombra también se movió, pero no caminó, así se deslizó un poco hacia adelante. Ahí fue cuando sentí miedo de verdad, porque me dio la impresión de que esa cosa entendía perfectamente que yo la estaba mirando. Retrocedí otro paso y escuché un sonido leve, como algo tocando el suelo. Cuando miré otra vez, juraría que la silueta estaba un poco más cerca. No lo pensé más, corrí al cuarto de mi mamá, y justo cuando cerré la puerta, la luz regresó. Todo se encendió de golpe, el ventilador volvió a girar, la televisión empezó a sonar otra vez. Después de unos minutos reuní valor para salir. El pasillo estaba iluminado y no había nada extraño, pero cuando llegué al fondo de la sala vi algo en el piso. Era un pequeño montón de tierra negra, muy oscura, todavía húmeda, como si la hubieran sacado del suelo hace poco. Me quedé mirando en un momento, porque yo sabía algo con toda seguridad. Momentos antes, cuando la casa todavía tenía luz, esa tierra no estaba ahí. Hola a toda la comunidad. La verdad es que a mí no me gustan mucho las historias de terror. De hecho, si estoy escribiendo esto es porque mi novia escucha su programa todo el tiempo y me insistió mucho en que les contara algo que me pasó hace un par de años cuando trabajaba en un Soriana aquí en Saltillo. Yo estaba en el turno nocturno. Entrábamos cuando la tienda ya estaba cerrando y salíamos casi al amanecer. Nuestro trabajo era acomodar mercancía, surtir el almacén y dejar los pasillos listos para cuando abrieran en la mañana. A esa hora la tienda se siente muy distinta, muy diferente a lo que ustedes pueden ver de día, cuando hay ruido, música, gente hablando, pero en la madrugada se vuelve un lugar enorme y silencioso. Solo se escuchan los montacargas, las ruedas de las tarimas, los pasos de los que andamos trabajando. Éramos pocos los que nos quedábamos de noche, unos cuantos del almacén, 2 o 3 de piso y el guardia de seguridad. El guardia, que era un señor mayor, no recuerdo bien su edad, pero ya llevaba muchos años trabajando ahí. Desde que entré a trabajar empezó a decir algo que a mí siempre me pareció medio en broma. Decía que en la tienda había 4 fantasmas distintos. A veces lo decía en serio, a veces riéndose, pero siempre terminaba con lo mismo, que algún día me los iba a enseñar. Yo nunca le di importancia, pero no pasó mucho tiempo cuando empecé a notar algo raro. Había ciertos pasillos que mis compañeros evitaban durante la madrugada. Nadie quería ir para allá a acomodar cosas cuando el guardia avisaba algo en el grupo, porque el guardia tenía acceso a las cámaras y de repente mandaba mensajes al chat del turno nocturno diciendo cosas como Pasillo 4, al fondo. Una vez le pregunté a uno de mis compañeros más antiguos y me dijo algo que me dejó pensando. Tú nomás hazle caso al señor. Si dice que no vayas por un pasillo, no vayas allá. Pasaron varios meses y nunca me tocó ver nada raro, hasta una madrugada. Esa noche yo estaba cansado. Había sido un turno pesado y faltaba poco para salir. Solo quería terminar de acomodar unas cosas en el almacén y esperar la hora. En eso me llegó un mensaje al celular, solo a mí. Era del guardia, que si podía ir rápido a la caseta de seguridad.
Pensé que tal vez necesitaba ayuda con algo o que querían revisar una zona, así que fui hasta la oficina donde estaban los monitores de las cámaras. Cuando llegué, el señor me hizo una señal para que me acercara. «Vente», me dijo. «Mira», señaló uno de los monitores. Era una cámara que apuntaba hacia uno de los pasillos de la tienda. Les juro que ahí estaba una mujer, parada justo en medio del pasillo, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro, como perdida. La imagen se veía clara. No era una sombra ni algo borroso. Era una persona, pixeleada, pero era una persona. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a la tienda. Saqué el celular casi por reflejo para grabar la pantalla, pero el guardia me puso la mano en el brazo. «No grabes», me dijo enojado. Me explicó que si publicaba algo y salía de ahí, podía meterle en problemas. Así que guardé el celular. Nos quedamos los dos mirando el monitor. La mujer no hacía nada. Solo estaba parada. Pasaron unos segundos. Estábamos callados y de pronto levantó la cabeza. Por la distancia no lo sé. No se le veían los ojos, pero parecía que miró a la cámara. No sé por qué, pero en ese momento sentí algo raro, como cuando alguien te ve fijamente aunque esté lejos. Después de eso se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el fondo del pasillo. La seguimos con la mirada en el monitor. Caminó unos cuantos metros y luego simplemente desapareció como metiéndose en la pared. El guardia se levantó de inmediato. «Vamos», dijo, y salimos casi corriendo hacia ese pasillo. La tienda estaba completamente cerrada, todas las puertas con llave, como siempre durante la madrugada. Cuando llegamos al lugar donde la habíamos visto desaparecer, revisamos todo, la pared, los estantes, la parte de atrás. No había ninguna puerta, ningún hueco, nada por donde alguien pudiera haberse salido, y tampoco había nadie más en ese pasillo. Nos quedamos un momento ahí en silencio. El guardia solo negó con la cabeza, como si ya supiera lo que iba a pasar. Luego me dijo algo muy tranquilo. «Es una de las 4. Ya te tocará ver aunque sea una más». Por suerte, en los 2 meses que me quedé ahí, no me tocó ver otro, ni a ella de nuevo. Pero claro, desde esa noche, siempre evité los pasillos que nos decía el guardia también. Gracias por seguir por aquí. Gracias por haber llegado hasta este punto del episodio. No todos los que entran logran terminar, porque ya saben, ustedes quizás ya están acostumbrados, pero muchos de los nuevos simplemente no pueden con relatos. Y miren, ustedes ya hasta los usan para relajarse o para dormir. Son como mexicanos disfrutando el picante. No, que se vuelve nuestra zona de confort. Quiero agradecerles por suscribirse, por seguirnos en Instagram y en todas las redes sociales, por ser parte de la familia y estar siempre al pendiente de los episodios. Ah, y la saga, ahí viene. Está todavía construyéndose, cerrando cabos. No crean que se nos olvida. Pero por ahora continuamos, porque aún quedan más relatos esta noche. Hola comunidad, soy Quique Islas, un oyente constante del canal y quería compartir algo que me pasó cuando regresé al pueblo de mis abuelos, en San Miguel Traispan en Texcoco. Allá hay un manantial al que todos conocen como la Barranca del Silencio. Desde niño escuché que viven los ahuaques, unos seres que según la tradición náhuatl de la región, cuidan el agua. Mi abuela siempre decía algo cuando íbamos ahí, que al agua había que respetarla mucho, pero no lo decía como para tener cuidado con ella, para meternos con cuidado a nadar, para usarla con precaución. No, había algo mucho más profundo en esas palabras. La primera vez que me llevo yo tendría unos 11 años. Recuerdo que dejó una veladora y unas flores amarillas sobre una piedra, como una ofrenda a algo. Yo en ese momento pensé que solo era una forma de asustar niños, de hacernos ver con más seriedad el manantial, nuestros recursos. Con los años me fui a vivir en la ciudad, y más o menos pasaron 20 hasta que regresé al pueblo, para vender la casa de mis abuelos. Era junio, ya temporada de lluvias. Todo olía a tierra mojada y a pulque recién raspado, un olor que no recordaba que extrañaba tanto. Me gustaba mucho caminar por ahí, por esas tierras. Una de esas tardes, unos vecinos me dijeron que ya no bajara solo la barranca al anochecer, que el manantial estaba sensible. No le di importancia porque ni siquiera entendía a qué se referían, pero esa misma noche escuché algo raro en el agua, un sonido muy raro. No era un sapo ni un ave, era un golpecito regular, como si alguien chocara cucharitas de metal bajo el agua. No sé si tiene sentido, pero esa es la única forma en la que lo puedo describir. Al día siguiente fui al manantial con una garrafa para llevar agua a la casa. El camino estaba lleno de hojas mojadas.
Cuando iba bajando por un recodo vi algo que me llamó la atención. Había unos trastes de juguete acomodados en semicírculos sobre una piedra, como si alguien hubiera puesto una mesa diminuta. También había un dulce envuelto y una flor recién cortada. Pensé que algún niño del pueblo había estado jugando ahí, aunque eso era bastante improbable porque estaba lejos de todo y solo los moví para pasar. Llené la garrafa sin meter la mano en el agua, más por costumbre que por otra cosa, y me regresé. Esa noche soñé algo muy extraño. Soñé que caminaba por una calle muy angosta hecha de piedra. Había casas pequeñas a los lados, con puertas de barro. Desde las ventanas me miraban sombras pequeñas. No tenían ojos, y al fondo alguien me llamó por mi nombre. Era una voz infantil, que no dejaba de llamarme, con mucha insistencia. Y por más que mi sueño cambiara, siempre volvía ahí. La voz no se iba de mi cabeza. Desperté con fiebre. Los siguientes 2 días me dolía la cabeza y el pecho. Mi tía dijo que era aire que había agarrado, pero una vecina que me había visto bajar solo al manantial fue mucho más directa. Me dijo: te vieron y no pediste permiso. Esto no se te quita solo. Me llevó con un señor del pueblo que sabe hacer limpias, don Mateo. Él me pasó un ramo de hierbabuena y ruda por el cuerpo, y luego lo metió en un cuenco con agua del mismo manantial. Eso era indispensable, decía. El agua se enturbó en ese momento. Don Mateo se quedó mirando. Luego dijo algo que todavía no entendía, pero me puso nervioso. No fue uno, fueron varios. Esa misma tarde bajamos a la barranca con una ofrenda. Llevábamos veladoras, pan dulce, flores y un jarrito de pulque. También regresamos los trastecitos de juguete que ya había movido sin querer cuando fui por agua. Don Mateo habló en voz baja, en náhuatl, pidiendo perdón por mi descuido. Mientras lo hacía, el viento empezó a soplar entre los árboles. Se los juro que sopló diferente. Se los juro que por un momento el manantial dejó de burbujear, que se quedó quieto, quieto. Pensé que ahí terminaría todo, pero esa noche pasó algo más. Estaba acostado cuando escuché un silbido en el patio. 3 veces, corto. Salí con una linterna. En el suelo había huellas pequeñas como de niños descalzo. Venían desde el pozo del patio y se dirigían hacia la barranca. No sentí miedo. Sentí algo extraño, como una urgencia de seguirlas. Tomé la linterna y bajé. El manantial estaba más lleno de lo normal por las lluvias. Les advierto que el resto de mi historia se vuelve todavía más difícil de creer. Cuando alumbré hacia las piedras vi varias figuras pequeñas sentadas en la orilla, del tamaño de un niño pequeño. No podía distinguir bien sus caras. Era como si fueran sombras mojadas. Una de ellas levantó algo brillante. Era un anillo. Instintivamente me toqué el dedo y yo no tenía el mío. No sé si lo perdí cuando fui por agua. No recordaba haber sentido su ausencia hasta ese momento. Lo dejó en la orilla. Luego dio un paso hacia atrás y entonces escuché una voz pequeña muy cerca del agua. Las veladoras que habíamos dejado en la piedra. Yo dejé el anillo donde estaba. Saqué el dulce que llevaba en el bolsillo y lo puse sobre la piedra. Las figuras se fueron escondiendo en la oscuridad, como si se sumaran, como humo en el agua. El manantial ya burbujeaba con toda la normalidad. Al día siguiente, por fin la fiebre había desaparecido. Antes de irme del pueblo, bajé otra vez al manantial. Dejé unas flores sobre la piedra donde estaba la ofrenda. El agua estaba completamente clara y los trastecitos de juguetes seguían acomodados, exactamente igual que la primera vez que los vi, como si los hubieran acomodado de nuevo. Hola a Auriel y comunidad. Mi nombre es Andrea Carrión, una gran fan del programa. Para ser sincera, nunca pensé que algún día escribiría mi propio relato. En mi casa desde hace tiempo, se dice que a veces se ha visto a la sombra de un hombre. Es una figura que, según algunos familiares, se parece mucho a alguien de la familia. Siempre he escuchado con respeto esas historias, pero nunca las había vivido. Nunca había entendido que eran reales, hasta hace 2 semanas. Ese día me quedé solo en casa, escuchando una vez más uno de mis capítulos favoritos, El crucifijo del Padre Lucas. Justo en la parte donde mencionan la oración que repetían las mujeres, escuché algo desde la cocina. El sonido de un vaso rompiéndose. Fue claro y seco, como si lo hubieran estrellado contra el piso. Me quedé en silencio un par de segundos, pensando que tal vez había escuchado mal. Fui a revisar y no había nada roto. No había vidrios en el suelo. Todo estaba en su lugar.
Quiero aclarar que no creo que esto haya sido culpa del podcast, ni de la oración que mencionan en ese episodio. Ese capítulo ya lo había escuchado antes, incluso estando sola de madrugada, y nunca pasó nada. Solo lo menciono porque fue el momento en que todo empezó a sentirse raro. Esa noche decidí dormir escuchando otro episodio, La maldición de la cerda. Recordé la advertencia de no escuchar relatos para dormir, pero aún así lo hice. No sé qué hora era cuando algo me despertó. Fue un susurro, un sonido justo al lado de mi oído. Un PSPS, como si me quisieran llamar la atención. Abrí los ojos. Todavía estaba medio dormida cuando miré hacia la puerta de mi habitación. Ahí había una figura. Era una sombra con forma de hombre. Estaba de pie en la puerta. Se quedó inmóvil unos segundos y pensé que tal vez era mi imaginación o que todavía seguía soñando. Era lo único que podía pensar. Pero entonces empezó a acercarse. Lento. Demasiado lento. Se acercaba sin mover los pies. Sin moverse. Como si fuera un objeto acercándose a la cama al que arrastraban. Cuando llegó al pie de esta, sentí como el colchón se hundía. Como si alguien estuviera subiendo. Intenté moverme. No pude. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Era como si mi cuerpo siguiera dormido. Sentí su peso avanzar poco a poco sobre la cama, hasta que estuvo completamente encima de mí. Sus manos estaban sobre mis hombros. Eran frías y se sentían húmedas. Después subieron hasta mi cara. Me abrió la boca. Metió los dedos y empezó a jalar con fuerza mis dientes. Jalaba uno por uno. Sentía la presión de cada diente, como si en cualquier momento fuera a arrancarlos de raíz. El episodio seguía sonando de fondo. Lo escuchaba claramente. Y cada vez que intentaba resistirme, volvía a escuchar ese CHCHCHCH muy cerca de mi cara. De pronto se detuvo. Quitó las manos. Sentí como el colchón volvía lentamente a su forma, como si el peso desapareciera poco a poco. El frío empezó a irse, pero no del todo hasta que desperté. Lo que viví lo sentí tremendamente real, pero suena como a un sueño, como una parálisis del sueño, ¿no? Eso suena, pero yo lo sentí real. Yo sé que es real. Lo que me preocupa es que después de esa noche, mi cuarto ya no se siente igual. A veces aparece un olor como a cigarro. A puro. No es cualquier olor. Es un aroma muy fuerte, penetrante, viejo. Mi mamá fuma así, pero el olor de sus cigarrillos no se parece para nada a lo que huelo. Esto es distinto, más pesado, más antiguo, y hasta hoy no sé de dónde viene. Si mi relato llega a publicarse, muchas gracias por leerlo, Oriel, y un saludo para toda la comunidad.